Hola, muy buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta presentación de los Laboratorios para la Paz. Aquí está Ricardo Rafael, director del Centro Cultural Tlatelolco, del Centro Universitario Tlatelolco conmigo para el panel que tendremos el día de hoy. Ricardo, ¿nos escuchas? Muy bien, Paula, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que siempre el Internet tiene la gracia de caerse y hacernos travesuras justo cuando más lo necesitamos, por eso el retraso. Les agradezco muchísimo el que nos acompañen en esta ceremonia inaugural de un esfuerzo que venimos pensando y reflexionando en Tlatelolco ya desde hace algún tiempo. Sabemos que por la ubicación que tiene el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, que esa frontera entre distintos barrios y colonias, tenemos la responsabilidad y la posibilidad de recuperar espacio público frente a la agresión y la violencia que de pronto se expresan de maneras muy envilecidas en la zona. Tenemos la vecindad de Tepito, de Peralvillo, la vecindad de la Colonia Guerrero, desde luego del complejo Nonualco Tlatelolco, y tenemos una zona muy antigua, ¿no? Cargada de historia y de cultura, y con lazos sociales y comunitarios muy cerrados, muy estrechos. Pero también hay que decirlo, esto es una zona, y seguramente hoy se hablará de manera más extensa sobre el tema, que también se encuentra en disputa entre distintos grupos dedicados a actividades ilegales diversas. La pugna entre estos grupos, ¿no? Ha sido más de una vez, bueno, se ha exhibido más de una vez en símbolos y en fin, trazos preocupantes para quienes convivimos alrededor de Tlatelolco. Las pugnas entre pandillas particularmente dejan todos los días herida y huella de su disputa. Y en ese sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México no puede mantenerse al margen, no ha podido mantenerse al margen de esta realidad. Tenemos, por el contrario, la intención de sacar el centro cultural a la calle, no solamente encerrarnos en nuestras cuatro paredes, como cuando aquello eran las oficinas de relaciones exteriores, y apartarnos de la realidad geográfica y barrial que tenemos. Sobre todo con la oferta cultural nuestra, con la posibilidad de que la universidad expanda su conocimiento, sus saberes y su personalidad en el territorio, es que decidimos, en efecto, acercarnos de distintas maneras, vincularnos de distintas maneras con estas comunidades. Hemos ensayado distintas fórmulas, ¿no? Desde luego la recuperación del espacio público, que es un tema trillado, pero no deja de funcionar cuando tomamos las plazas, cuando sacamos la exposición a las banquetas, cuando acudimos con nuestro, digamos, aparato de mediación a las escuelas, a los centros comunitarios próximos al centro cultural. Es una tarea que hemos hecho y sabemos hacer muy bien. También la unidad de vinculación artística, pues es un espacio que recibe a más de 1,000 personas a lo largo del mes. Incluso ahora con la pandemia no cayó demasiado la presencia de estas colonias en la unidad de vinculación a través de las plataformas. Si tenemos una larga tradición de construir vínculos que a la postre queremos creer construyen paz en la zona. Paula Zavala, con la experiencia que tiene justamente en temas de construcción de paz, presentó ya hace algún tiempo este proyecto de laboratorios de paz, que justamente lo que está buscando es vincularse a organizaciones dedicadas a actividades similares para que podamos experimentar con la cultura, con la conversación, con la construcción de estos vínculos, para que la paz sea un día atributo de esta zona. Hoy abrimos este primer laboratorio, esta primera conversación, de una serie muy larga de actividades, y la verdad, pues no puedo más que felicitarme por el elenco. Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos, por traer tu experiencia a esta conversación. Mauricio Mesolam también, la verdad es que tu experiencia me ha marcado en lo personal
justamente por la capacidad que has tenido para traducir el conflicto en paz. Y bueno, pues pocas inteligencias y voces mejores que las de Héctor de Mauleón para entender mi ciudad, para entender sus fracturas, para entender sus conflictos y desde luego para entender quiénes son quienes están produciendo la violencia, porque la violencia no es algo que ocurre de manera fortuita, tiene responsables, tiene actores, tiene autoridades que pueden o no pueden despejarla. Así es que creo que es una mesa en buen lugar y ojalá y pronto, un día no muy lejano, esta conversación se pueda tener, pues también en espacios reales. El Centro Cultural es un centro bellísimo que inspira, ¿no? Que lo llama a uno. Por lo pronto es lo que podemos ofrecer, esta plataforma para esta conversación. Y Paola, pues sin más, te entrego no solo la moderación, sino el liderazgo de este proyecto que nos tiene tan contentos en la universidad, que es el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenidas, bienvenidos todos. Estamos muy contentos porque hoy tenemos la casa llena, hay un cupo lleno en este primer ejercicio de quién respalda al barrio. Es una clínica que hemos pensado para acercarnos con gestores culturales, con artistas, con activistas, con personas que trabajan en territorio para acercarnos con los jóvenes de distintos barrios, no solo de la ciudad y no solo de la redonda de Tlatelolco, sino también del país, que viven en constante conflicto y en riesgo de violencia, para saber cómo podemos hacer juntos trabajos que incidan en la construcción de paz a nivel comunitario. Entonces, estamos muy emocionados porque hemos decidido abordar esto desde distintas plataformas como el cuerpo, como qué tiene que aportar el rap, qué tiene que aportar el hip hop, qué tiene que aportar las patinetas, qué tiene que aportar, por ejemplo, toda el arte gráfica, todo los grafitis, qué tiene que los antimonumentos a esta discusión, qué tienen que aportarnos además la música. Y pues creemos que a partir de los talleristas que tenemos, que son muchas personas que trabajan, activistas que trabajan ya en estas comunidades, podemos hacer una red de paz que incida en generar un México menos violento. Y pues para abrir esta conversación sobre qué estamos viviendo en México, en el país, en la ciudad, particularmente en la Ciudad de México, hemos invitado a unos especialistas que la verdad es que yo me siento muy honrada de que hayan aceptado nuestra invitación, de que estén con nosotros aquí en esta invitación de la UNAM a cuestionarnos las violencias, a verlas desde otra óptica, a que sepamos que muchas cosas pueden ser muy dolorosas y que tenemos que comprender, entender, aprender de ellas para poder hacer propuestas de paz. Entonces, yo voy a ir presentando a cada uno de nuestros invitados, en nuestra invitada que tenemos hoy, y les platico un poco cómo vamos a hacer la dinámica de esta plática. Primero que nada va a hablar con nosotros, para nosotros, Marcela Meneses, que ella es socióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y sus temas de interés son jóvenes, violencia, ciudad, acción colectiva, movimientos estudiantiles, conflictos urbanos, muy cerquita de la agenda que tenemos nosotros en el Centro Cultural Tlatelolco. Y ella ha puesto en el ojo un tema que a mí me parece fascinante, que es la plasticidad de la violencia, cómo cambia la violencia y qué es lo que ellos han descubierto desde sus trabajos en la UNAM, y nos va a empezar a platicar sobre esto para que podamos tener una dimensión general. Después Héctor de Mauleón, que también de una vez lo presento, muchos ya lo conocen, él es escritor, periodista, fue subdirector de la revista Nexos, fundó y dirigió distintos suplementos culturales en el Universal y en Postdata, y actualmente conduce el programa El Foco, que se transmite en ADN 40. Él es autor de la columna en tercera persona, que se publica en el Universal, y es autor de varios libros de cuento y crónica, entre ellos La ciudad que nos inventa y La ciudad oculta, entre los más recientes. Pero también todos sabemos, y lo hemos leído, que es un gran especialista en temas de violencia en el país, que ha seguido, que pocos como él conocen, cómo se manejan las pandillas, los cárteles y la violencia del México contemporáneo que vivimos. Y finalmente estará con nosotros Mauricio Mechulán, que también muchos de ustedes ya lo conocen. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y es maestro en estudios humanísticos por el TEC de Monterrey,
Lleva desde 1993 como profesor de la Ibero y ha dado clases en la UNAM también y en el ITAM. Sus investigaciones más recientes se han concentrado en la situación que vive México desde hace algunos años y se integra en su más reciente libro Miedo y Construcción de Paz en México. Dirige el Centro de Investigación para la Paz México AC y actualmente es miembro del Foro de Seguridad Internacional de Halifax, de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir la Discriminación en México, CONAPRED, y es articulista también en El Universal y colaborador para W Radio y Foro TV. Entonces, bueno, la idea es que después de que Marcela nos explique este contexto general de la violencia, podamos después hablar con Héctor de Mauleón sobre lo que está ocurriendo en México y en la Ciudad de México en materia de crimen organizado y violencia. Y al final, Mauricio nos tire algunas luces sobre cómo podemos trabajar desde la construcción de paz y cómo podemos incidir todas y todos en generar un México menos violento. Entonces, sin más, Marcela, pues yo agradezco enormemente que hayas aceptado nuestra invitación, que estés aquí para compartir tu conocimiento y te cedo la palabra. Al contrario, gracias por la invitación. Para mí es un enorme gusto compartir esta mesa con ustedes, con los presentes. Y bueno, cualquier evento que sea convocado por mi universidad, por nuestra universidad, yo estaré encantada de participar, de colaborar. Me gusta mucho la idea de poder difundir a un público más amplio y no solamente al sector de académicos, ¿no?, al que pertenezco, estos planteamientos analíticos que traemos para comprender qué es la violencia, sobre todo la violencia relacionada con la inseguridad, ¿no?, en este caso, la violencia que se expresa en las calles, en las ciudades, en el espacio público y, bueno, que tiene que ver con cómo se practica de manera interpersonal, entre personas, ¿no? Les voy a compartir una breve presentación para que podamos ir desarrollando punto por punto, nada más que estoy viendo cómo hacer. ¿Me ven? No. A ver. Ahí está. Listo. ¿Ahora sí se ve? Bueno, como bien decía Paola, nosotros traemos y digo nosotros porque es un esfuerzo compartido con distintos colegas al interior de la propia UNAM, ¿no?, tanto de mi Instituto de Investigaciones Sociales como de otros centros e institutos de investigación, que estamos trabajando, reflexionando en torno a la violencia, la manifestación de la violencia en distintos espacios, ¿no?, y practicada por diversos actores. Y mencionaba Paola el seminario institucional que coordino junto con el doctor Vicente Moctezuma, también del Instituto de Investigaciones Sociales, cuyo título es La plasticidad de la violencia. ¿Y por qué le pusimos así? Porque tenemos tenemos la idea de que el abordaje analítico sobre la violencia en México, en el abordaje analítico sobre la violencia en México predomina un discurso moralizante, una posición moralizante. ¿Qué significa esto? Que cuando se plantean o han planteado diversos colegas la comprensión y el análisis sobre la violencia, se acercan con la intención de evitarla, ¿no?, de prevenirla, en el mejor de los casos de erradicarla, pero con una posición de que esto no debería de ser así, ¿no?, de que la violencia no debería de ocurrir, que hace daño, que pareciera que viene como de afuera, ¿no?, como un gen maligno que llega del exterior y que se instala al interior de ciertas fronteras que aparentemente funcionaban de manera pacífica o armónica y que al irrumpir la violencia, quién sabe de dónde y quién sabe cómo, se descompone lo que había al interior de dichas fronteras, ¿no? Entonces, y esto se ha vinculado directamente con estos programas de prevención, ¿no?, con políticas de prevención, con estos proyectos de investigación-acción, ¿no?,
que tienen un pie en la academia y otro pie en la vida práctica, pues, ¿no? Y que se ligan con organizaciones, con instituciones estatales, etcétera. Lo cual es, digamos, más allá de criticar, lo que nosotros estamos proponiendo es una lectura distinta, sin anteponer esta idea o esta posición moralizante de las y los investigadores. Lo que nosotros queremos es comprender cómo opera la violencia, y en ese sentido lo que estamos planteando, junto además con otras colegas, con Leticia Pogliagui, por ejemplo, es entender la violencia como una acción social dotada de sentido para quienes la viven. Es decir, la violencia no es que sea un ente maligno, un virus mortal, ¿no? A propósito de lo que estamos viviendo, que viene de afuera, sino que en realidad es una acción de la que participamos todos, ¿no? Que se convierte en una acción cotidiana que practicamos de una u otra manera y que tiene sentido para quienes la vivimos cotidianamente, sea que la produzcamos, sea que la ejerzamos, o sea que la vivamos quizás como testigos o quizás como víctimas, pero que tiene un sentido y sabemos cómo opera y sabemos, digamos, es en alguna medida predecible, ¿no? Y además echamos mano de ciertas estrategias para evadirla, para cuidarnos, para protegernos de la misma, ¿no? En ese sentido decimos la violencia es relacional, es decir, lo que y situacional, lo que en ciertos contextos para ciertos sujetos puede ser violento, en otros contextos, en otras situaciones, en otras circunstancias no lo es, ¿no? Está estructuralmente anclada. Esto tiene que ver con una dimensión material y estructural, ¿no? Con cuestiones de clase, con cuestiones de carencias, de necesidades quizás no satisfechas, ¿no? De distinta índole, pero que no se produce solamente por ciertos sujetos en lo individual o en grupos o en contextos o en colonias específicas, sino que tiene una relación directa con la dimensión estructural de la sociedad de pertenencia. Está culturalmente construida la violencia y por lo mismo está sujeta a transformaciones, no es que sea incuestionable e inamovible, ¿no? Crea órdenes, también estamos proponiendo eso, o sea, no es la violencia desde nuestra perspectiva, no es el desorden, sino que es una acción que puede sí desmontar un orden, pero que crea otros órdenes y que también crea reglas, ¿no? Que hacen la vida cotidiana posible, ¿no? En ciertos entornos y para ciertos grupos y sujetos, ¿no? No está, por lo mismo, no está en la esencia de ningún sujeto, de ningún espacio, de ningún barrio, de ninguna sociedad, ¿no? No es que alguien sea violento por naturaleza. Por ejemplo, esta noción de la violencia juvenil a mí me exaspera, porque es como adjudicarle la violencia al sujeto joven cuando en realidad es una práctica, ¿no? Es una acción de la que participamos todos, ¿no? De una u otra forma. Por lo tanto, si lo entendemos así como una acción social dotada de sentido, entonces es posible que podamos comprender cómo se arraiga y cómo se va extendiendo cada vez más, ¿no? Y se vuelve algo, digamos, consustancial a la cotidianidad de los entornos, ¿no? Y de ciertas poblaciones. En lo particular, yo tengo la idea de que en ciertos entornos urbanos populares se practica la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos cotidianos ante no ausencia, sino ante el repliegue o ante la actuación a modo del Estado, ¿no? La actuación a modo del Estado. ¿Y qué significa esto? Que no es que estén ausentes, sino que hay presencia del Estado. Por ejemplo, en estos entornos que yo he investigado, puede estar presente la policía, quizás no para prevenir o no para evitar que suceda algún delito, sino pueden estar presentes para pedir dinero, ¿no? Para hacer detenciones arbitrarias, etcétera. Entonces, esta presencia discrecional a modo es lo que
está detrás, o digamos es el sustento material estructural que sirve para entender por qué entonces en estos entornos los habitantes echan mano de sus propias estrategias para asegurarse cierta protección, ¿no? Cierto autocuidado. Entonces, no es que los sujetos de repente, o sea, de la nada, decidan actuar violentamente, sino que tiene, digamos, está completamente relacionado, plenamente relacionado con la dimensión estatal y con la dimensión institucional también, ¿no? Si no hay instituciones o autoridades que garanticen la seguridad y la protección de la población, pues esa misma población se ve orillada a echar mano de sus propios recursos para protegerse, ¿no? Y si bien en estos entornos que he estudiado no es que todos actúen violentamente, sí es una práctica por todos conocida, por muchos legitimada y por lo mismo inculcada o transmitida desde las familias y desde la comunidad de pertenencia, en particular a los jóvenes que son mis sujetos de investigación principales, ¿no? En este sentido, propongo pensar desde la figura del legítimo victimario. ¿Qué significa esto? Cuando pensamos en violencia, generalmente solemos dicotomizar la posición de los sujetos entre víctimas y victimarios, ¿no? Siempre, pensamos que solo hay dos posibilidades. Y en realidad yo lo que planteo con esta figura de legítimo victimario es que se puede ser el actor de la violencia, pero digamos como parte o como un reflejo o como resultado de la propia comunidad de pertenencia de las familias, insisto, en esta relación siempre con el Estado, ¿no? Pero que esta figura de legítimo victimario es el resultado de un proceso de enseñanza-aprendizaje de las familias y de las comunidades hacia sus niños jóvenes, a los sujetos más jóvenes, de hacerse de ciertas herramientas para actuar la violencia o para saber cómo actuar ante un hecho de violencia, ¿no? Entonces, lo que digo es la violencia forma parte del proceso de socialización, es una inclinación que se aprende, ¿no? Es un saber hacer, es transmitida verticalmente, es decir, de generación a generación, como decía, de las generaciones más grandes hacia las más jóvenes, y horizontalmente entre pares, y lo que dicta o muestra es una manera de actuar o de responder ante la violencia, ante la ausencia o inoperancia de las instituciones estatales, ¿no? Entonces, en este sentido, quien actúa violentamente en estos entornos, si lo hace dentro del marco de lo permitido, dentro de su comunidad de pertenencia, está legitimado socialmente para actuar de dicha forma, ¿no? Esto lo vi, por ejemplo, lo he visto en unidades habitacionales populares, en donde son los jóvenes los que se encargan, por ejemplo, de vigilar, ¿no? Prevenir y castigar a quienes cometen algún delito, por ejemplo, a alguien que llega a robar, ¿no? a la unidad habitacional. Y lo que hacen es corretear a los sospechosos, porque sospechosos ni siquiera es necesario que ya hayan cometido el delito, dos, simplemente con tener la sospecha de que algo pueden hacer, lo persiguen y los golpean brutalmente como una lección, ¿no? Y esto es legitimado por la comunidad de pertenencia. He hecho trabajo desde antes de la pandemia, trabajo, por ejemplo, a través de redes sociales y de Facebook. Ahí suben, por ejemplo, las fotografías de los sujetos golpeados, y los comentarios que arroja la imagen son de un apoyo total a los valientes, ¿no? A los héroes que se atrevieron a ejercer justicia por cuenta propia, ¿no? Y a dar la lección de que eso no se hace en esos entornos, en estos entornos que he investigado, ¿no? La figura del legítimo victimario opera hacia adentro de las comunidades con el fin de establecer jerarquías, marcar límites, crear órdenes y solucionar conflictos, pero también actúa hacia afuera con el fin de delimitar las fronteras de lo propio y de lo ajeno,
¿no? De lo que se puede hacer hacia adentro y lo que no se puede hacer, de quién es extraño y quién irrumpe rompe las reglas de lo que es permitido al interior de las comunidades. Por lo tanto, tiene una función aleccionadora. Digo yo, soluciona conflictos cotidianos, quizás de manera efímera, también genera órdenes, pueden ser efímeros, sí, pero que resultan viables, útiles para darle continuidad a la vida cotidiana en entornos de violencia como los que he estudiado, ¿no? Y en este sentido me interesa dar dinamicidad a la dicotomía víctima-victimario. Lo que quiero plantear es que en entornos de violencia o en situaciones de violencia como las que estamos pensando, se puede ser una u otra, ¿no? Y se puede estar validado, legitimado socialmente para convertirse en victimario ante esta inoperancia o actuación a modo de otros referentes de protección y de autoridad, ¿no? Y entonces ahí, digamos, nos coloca en una posición mucho más difusa, ¿no? Más difícil de comprender, pero mucho más real, de en qué momentos y bajo qué criterios, bajo qué circunstancias en un momento podemos estar colocados del lado de la víctima y en otros momentos podemos ser los victimarios, lo cual explicaría en buena medida cómo es que se ha instalado la violencia como una forma de relación social cada vez más cotidiana y aparentemente naturalizada en sociedades como la nuestra, ¿no? Mi objetivo principal es comprender cómo opera la violencia, comprender cuáles son los sentidos que tiene la violencia para los diversos sujetos que participan de ella, en una posición o en otra, antes de juzgar o antes de imponer o de ofrecer soluciones que vienen de afuera y que en realidad impiden esta forma de comprensión, ¿no? Y bueno, a propósito del objetivo de este laboratorio, que orienta sobre todo a pensar cómo transformar la violencia en paz, retomo la máxima de que sin justicia la paz no es del todo posible y alcanzable, ¿no? Entonces, bueno, son las ideas centrales que espero podamos discutir con los comentarios. Agradezco su atención. Muchísimas gracias, Marcela. Creo que tocas puntos que son muy nodales y que no hacen simple la discusión de los buenos y los malos, los violentos y los pacíficos, ¿no? O sea, cómo es un tema muchísimo más complejo que eso, y me parece que entrarle a este tema, si queremos hablar en serio de paz, de entornos barriales, de entornos en conflicto, debemos tener claro cuáles son, por ejemplo, las cosas que hacen que las personas, los jóvenes, se vayan haciendo como factores identitarios, ¿no? O sea, cuáles son sus referentes en el lugar donde ellos van creciendo, cómo han sido educados y cómo han crecido dentro de esos barrios y cómo se han sabido adaptar a ellos, ¿no? O sea, eso me parece que es fundamental, o sea, hablar de la adaptación de los jóvenes en los barrios violentos, pues, ¿qué esperamos? O sea, la adaptación como forma de subsistencia, ¿no? Y de entender también que, pues, no es que romanticemos la violencia, sino que a veces creo que estamos romantizando demasiado la vida, ¿no? Que no nos hemos puesto a pensar en el tema, por ejemplo, que liga las violencias y las pobrezas. Yo siempre hablaba bueno, pues es que en la cárcel hay muchas personas pobres porque es mucho más fácil que los lleven a ellos en las cárceles porque no tienen defensas adecuadas, ¿no? Porque los policías van tras de ellos en específico, porque cometen delitos menores como robo, narcomenudeos, y es mucho más fácil que ellos caigan a la cárcel que los grandes capos de este país, que los que lavan dinero, ¿no? Que los que evaden grandes cantidades de impuestos. Y eso es cierto, pero también es cierto que las violencias acumuladas generan más violencias. Y hablar a veces, o sea, no estoy diciendo que toda pobreza es violenta, pero hay mucha pobreza que es violenta. Cuando baja la posibilidad de tener oportunidades, por ejemplo, ¿no? Oportunidades educativas, oportunidades alimentarias, oportunidades de cariño en la familia. Entonces, me parece que lo que tú nos das abre desde luego la perspectiva a entrarle a las violencias desde muchas
desde muchos ángulos que es necesario ir explorando e ir analizando. Entonces, agradezco muchísimo tu participación y ahorita vamos a entrar al debate cuando acaben también Héctor y Mauricio. Entonces, Héctor, si nos puedes platicar un poco tú cómo estás viendo las cosas, tu experiencia cubriendo el tema de crimen, cómo has visto que está creciendo la situación en México, qué explicaciones le das. Me impresiona mucho, me interesa mucho lo que acaba de comentar Marcela sobre la violencia en estos sitios en donde hay una ausencia de referentes de autoridad. Estábamos hablando de Tepito, estaban ustedes hablando de Tepito y de la zona que rodea Tlatelolco al comenzar esta transmisión, esta conversación, y me llama mucho la atención la continuidad que ha tenido desde el siglo XVII, siglo XVIII, esta zona. Lo que hoy es la Lagunilla era en efecto una laguneta que separaba Tenochtitlan de Tlatelolco. Cuando esta zona cayó, cuando ocurrió la conquista en 1521, se trazó la Ciudad de México en lo que hoy conocemos como centro histórico. Y fuera de esa traza, fuera de los límites de la ciudad blanca, de la ciudad española, fueron creados unos barrios que eran conocidos como las repúblicas de indios. Estas repúblicas de indios tenían un gobernante local y se instalaron en la zona de la Lagunilla, en la zona de lo que hoy es Tepito, y en la zona de lo que hoy es San Juan y Tlatelolco, el barrio de San Juan y el barrio de Tlatelolco. Yo no había entendido la dinámica de estos lugares hasta que leí un libro que se llama Tepito, Historia de un Barrio, que relata cómo se volvió una zona de excepción desde el principio, porque las autoridades virreinales sencillamente no intervenían en ese lugar. El presupuesto que venía de los impuestos del pulque o de diversas cosas se usaba para la zona blanca, para la zona española de la ciudad, y no era ejercido en las afueras. Entonces, en esa zona no había policía, en esa zona no había alumbrado. El alumbrado público llegó a finales del siglo XVIII. La Ciudad de México estuvo 250 años a oscuras, pero el alumbrado comenzó en las calles elegantes del centro a finales del siglo XVIII. Pero todavía llegamos al siglo XX con ya toda la ciudad, lo que era, digamos, la ciudad, el centro de la ciudad iluminado, y estas zonas seguían careciendo de alumbrado, seguían careciendo de banquetas, seguían careciendo de agua potable, seguían careciendo de policía. Y desde el siglo XVIII comenzó la tradición de que la gente de estos barrios se resolvía la ausencia del Estado por su propia mano. Ellos hacían sus banquetas, ellos se cooperaban para traer un alumbrado que podían acaso poner un poste cada tantas cuadras, seguían siendo lugares oscuros y muy peligrosos. Los cronistas del siglo XIX, cuando querían aventurarse a las afueras de la ciudad para contar el crimen, para contar las Babilonias de perdición, como le llamaban, los lugares donde circulaba la marihuana, donde estaban las piqueras, donde vivían los asesinos y los valentones de aquel tiempo, se internaban en este lugar. Hay crónicas de los años 30 que relatan cómo un cronista del Universal se viste como de pordiosero, porque entiende o presume que es así como vive la gente de ahí, y se mete para hacer una crónica disfrazado como él cree que vive la gente, y comienza a dejar un registro de los lugares a donde la propia gente, digamos, del centro de la ciudad, de la capital, por decirlo de alguna manera, iba en busca de marihuana, para consumir marihuana, y en antros pues un poco indecibles. Estoy platicando esto porque pues ustedes recordarán que se va gestando el mito del Barrio Bravo en Tepito. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante, ahí iba la gente a comprar fayuca, como le llamaban, que eran pues los aparatos electrónicos que no podían ser importados, las televisiones, el alcohol, cigarrillos americanos que entraban de contrabando y eran vendidos en Tepito. Entonces,
hay una línea de estos rumbos, de estos barrios, como zona de excepción desde la época virreinal hasta nuestros días. Con el paso del tiempo, la fayuca, cuando se abren las fronteras entre el TLC, etcétera, la fayuca desaparece y comienza a ser sustituido por lo falso, por lo pirata. Comienzan a llegar las grandes lociones, comienzan a llegar las zapatillas, los zapatos de marca, los pantalones, la ropa, los discos. A medida que va avanzando la tecnología, pues los DVDs, etcétera, pero todo pues falso, todo pirata, y esto va haciendo, pues va formando una cultura de la ilegalidad que está arraigada desde entonces. Y al mismo tiempo es muy interesante lo que dice Marcela, porque ahí se da precisamente este fenómeno de protección de los límites y de una violencia aceptada dentro de límites determinados. Si es para proteger a los vecinos, es admitida. Esto hace que se vayan formando desde finales de los 90 pequeños grupos. Droga hubo siempre, venta de alcohol hubo siempre, venta de armas hubo desde hace mucho tiempo, pero a finales de los 90 se comenzaron a conformar grupos dedicados precisamente a la defensa de lo que era excepcional, es decir, que evitaban que los comerciantes que vivían de lo ilegal fueran extorsionados por otros delincuentes que venían de otros lados o que los tenían bajo continuo asedio. Y entonces se fue formando una especie de ejército que hoy conocemos como la Unión Tepito. Nos han revelado últimamente en un libro que se llama Narco CDMX, que la Unión Tepito nació, eran grupos dispersos, había en efecto grupos de jóvenes muy violentos que se dedicaban a proteger a los comerciantes de Tepito mediante una paga, y al mismo tiempo había familias que vendían tradicionalmente drogas, familias de narcomenudistas, pero que en algún momento determinado llegó este narcotraficante del grupo de los Beltrán Leiva, conocido como la Barbie, se metió a Tepito, convocó a una junta y les dijo, vamos a hacer una sola organización, porque los Beltrán controlaban desde la Ciudad de México hasta Acapulco, corriendo por toda la carretera federal. Por eso todas las ciudades por las que pasa la carretera son ciudades que hoy están hundidas en la violencia. Para no ir muy lejos, pues lo que pasó en Iguala, o hay que ver cómo están Acapulco, Chilpancingo, Cuernavaca y todas estas zonas, Huitzilac, etcétera, por donde va pasando, porque tenían que asegurar ese corredor. Y entonces llega la Barbie a la Ciudad de México y los convoca a formar una unión, un solo grupo, y dice, pues a los que no le entren a esta unión, los vamos a exterminar. Entonces comienzan las ejecuciones que van ascendiendo, primero para eliminar a los narcomenudistas que no quieren formar parte de esto, y pues queda establecido de alguna manera este grupo que tantos dolores de cabeza nos ha traído, que ha dejado cosas de horror indecible en la Ciudad de México. Yo recuerdo hace un par de años, 2, 3 años, estos cuerpos que aparecieron descuartizados en Insurgentes sobre el puente de Nonualco un domingo, era algo que nunca se había visto, como parte de las pugnas con otra organización criminal, la Fuerza Antiunión, como le llamaban, pero y el fenómeno es muy interesante porque a este fenómeno delincuencial se le van agregando, mediante la corrupción política y policíaca, otras actividades que van haciendo que este problema se vuelva infinitamente complejo. Se suman los narcomenudistas, pero se suman también los viene-viene, y se suman también los invasores de predio, y se suman también los vendedores ambulantes, y entonces lo que eran los brazos políticos de votantes de distintos partidos, el PRI, el PRD, etcétera, van conformando unas organizaciones que funcionan mediante, pues les damos permiso para que ejerzan lo ilegal a cambio de que vengan a nuestros mítines y vengan a votar. Y en lo que se va haciendo ese caldo de cultivo, se va encimando el control de la organización criminal que agrupa todo, empieza a cobrar la Unión Tepito, pues controla los bienes, les empieza a cobrar cuotas a los vendedores ambulantes, primero de Tepito, pero gracias a la infinita corrupción de los gobiernos de la ciudad, una corrupción que llegó a límites
altísimos, insospechados durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, la Unión Tepito se desborda de Tepito y comienza a correr, a apoderarse de colonias aledañas a este barrio, y de repente pues controla absolutamente la delegación Cuauhtémoc. Y no solo eso, en los 5 o 6 años que dura la explosión, se comienza a desbordar para apoderarse y tener presencia de 7 delegaciones. Comienza a extenderse hacia zonas que ya están controladas por fenómenos semejantes, por otros grupos criminales, como los grupos que operaban y que operan en Iztapalapa, como los grupos que operaban en ese tiempo en Tláhuac, el cártel de Tláhuac de este sujeto apodado El Ojos, por cierto, la zona de Milpaltas, Xochimilco. Y entonces vemos en unos años un fenómeno de apoderamiento de las actividades de la venta de droga, de las calles donde se venden las drogas, pero también de algo que resulta una mina de oro para estas organizaciones criminales, y que es precisamente el fenómeno de la extorsión, dominar la noche. Todo lo que esté abierto en la noche, todo lo que tenga un pie puesto entre lo ilegal y lo legal, en esta zona de penumbra donde vendes alcohol hasta altas horas de la noche, pero también vas al baño y ahí alguien te ofrece un sobrecito con algo. Comienza un fenómeno que se dejó correr por la infinita corrupción de los funcionarios y por la infinita corrupción de los mandos policíacos, particularmente de esa administración, porque era algo que había pasado desde mucho tiempo antes. La Unión Tepito, para tenerlo claro, comienza a formarse en el año 2000. Su primer desarrollo, su primera consolidación va de 2000 a 2006. Pero el momento, digamos, de explosión ocurre durante esa administración. Y entonces, pues, se va conformando por donde va pasando, pero pues precisamente este sistema es la violencia asociada a la protección a la protección de la vida cotidiana. Ese es el pretexto, o ese es el argumento con el que se vende. Y el fenómeno que ha pasado siempre en los barrios, que es los mayores se vuelven ejemplo, se vuelven héroes, se vuelven modelo de los menores, aprenden los lenguajes, aprenden las conductas. Ahí había un fenómeno muy interesante, como el homicidio en México fue bajando desde los años 30, desde 1930, sistemáticamente cada año, hasta finales de los 90 venía en picada, y en ese mismo tiempo lo que lo sustituyó, o lo que permitió que esa violencia homicida no se desbordara, era precisamente la pelea a puño limpio en los barrios, los códigos que se hicieron en los barrios y en las pandillas, que de alguna manera permitían la expresión de la violencia, pero no dejaban que se desbordara hacia otras zonas. Y por otro lado, el cerco, la sanción que había sobre el derramamiento de sangre. El que mata pagaba generalmente. Había muchos delitos tolerados, pero el que mataba era perseguido y generalmente pagaba, hasta que esto se rompió por el desbarajuste de justicia, del sistema de justicia, y por el desbarajuste que trajo la infinita corrupción de los gobiernos y de las autoridades. Entonces, me parece que, bueno, creo que ya me pasé me estoy pasando de la primera intervención, pero creo que se hace un entorno que ya es muy complicado manejar, porque mueve infinitas cantidades de dinero. Yo estaba leyendo, por ejemplo, en la Plaza Garibaldi hubo hace 2 años una matanza en la que unos sicarios vestidos de mariachi entraron de noche, una noche de 16 de septiembre, una noche en la que se celebraba el grito y que la plaza estaba llena, y se dirigieron a una chelería y dejaron tiradas, balaceadas, algunas muertas, otras muy mal heridas, a 11 personas. Se estaban peleando el control simplemente de un punto minúsculo de la ciudad, que es la Plaza Garibaldi. Y esa Plaza Garibaldi recibe la visita, antes de la pandemia, desde luego, la visita diaria de aproximadamente 5,000 personas
entre 3 y 5 mil personas la cruzan y asistían en las noches de viernes, de jueves, de viernes, de sábado a la Plaza Garibaldi. En esa plaza el consumo de droga era desmesurado y el dinero que dejaba solamente este punto era pues de verdad escandaloso. Entonces por esto comenzó una guerra por el control solamente de este pequeño punto, y por el control de este pequeño punto comenzamos a ver con otro de los efectos que ha traído esto, que es el del miedo. Comenzamos a ver con horror los habitantes de la ciudad la aparición de cadáveres descuartizados, de personas con las siglas de la Unión Tepito o de la Fuerza Antiunión tatuadas a navaja en la espalda, cuerpos que habían perdido la vida y a las que les tatuaban mensajes con navaja o se los clavaban o se los dejaban a un lado. Y bueno, en fin, pues toda esta explosión de violencia de la que hemos sido testigos en los últimos años. Dejaría por ahí, en este punto, mi intervención. Héctor, muchísimas gracias. Escalofriante lo que nos cuentas. Creo que toda la perspectiva histórica que nos das de cómo se fue formando el mítico barrio de Tepito desde el principio, ¿no? Desde que no tenía luz hasta ahorita, que de alguna manera creo que sigue sin luz en muchos sentidos, nos ayuda a comprender cómo viene gestándose la violencia. Sin embargo, creo que ahí en lo que dices hay como algunos hoyos que yo no alcanzo a comprender y que me obsesionan todo el tiempo y que ojalá ahorita podamos entrar más a fondo, pero justo lo que decías de los homicidios. Bueno, ya la policía dejó de perseguir particularmente los homicidios, pero a mí me parece muy fuerte pensar por qué ha subido la crueldad y por qué hay de delitos a delitos y de violencias a violencias, y una cosa es a lo mejor vender fayuca o vender drogas o incluso robar, y otra cosa es descuartizar, matar, violar, ¿no? O sea, o por un punto minúsculo que puede ser en Garibaldi estar dispuesto a matar a 11 personas. O sea, más allá de que la policía no te persiga, ¿en qué momento socialmente llegamos a permitirnos ese nivel de crueldad y de violencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pregunta que dejo ahí en la mesa para el ratito que podamos debatir entre todos. Creo que nos hace falta un poquito de esperanza, y está por acá Mauricio Mechulam, que él ha tenido ya, pues tiene mucha experiencia en conflictos internacionales. Él sabe cómo han podido salir sociedades de problemas de guerra. Yo te preguntaría, Mauricio, si este es un nivel de guerra que acaba de contar Héctor. Creo que tienes una ventana abierta, ¿no? ¿Me escuchan bien? Ahora sí te escucho, pero okay. Hay un eco, ¿no? No tengo eco yo. ¿Ustedes escuchan algún eco? No, me escucho a mí de eco, pero ahorita checo. Pero bueno, okay. Entonces, pues te dejo, Mauricio. Nos dejes un gracias. Bueno, pues primero, Paola, muchas gracias. Gracias, por supuesto, a todo el Centro Cultural, a la UNAM, por esta enorme invitación. Gracias a mis copanelistas, extraordinarias presentaciones por parte de Marce, por parte de Héctor, que nos hacen pensar y reflexionar enormemente en muchos casos. Y yo quiero dar este aporte desde una óptica diferente, explicando que efectivamente soy internacionalista. Entonces, estas cosas que lamentablemente nos están sucediendo en México de una forma muy particular y muy específica a México, son procesos que han ocurrido en muchas otras partes del mundo de formas distintas, efectivamente, pero que sí, ahora que mencionabas, por ejemplo, Paola, ese tema, nosotros tenemos muy estudiado todo el tema del terrorismo, la psicología del terrorismo, la psicología de la radicalización de grupos terroristas, personas terroristas. Entonces, no me voy a meter ahorita en eso porque no iba por ahí, pero, por ejemplo, o sea, tienes que entender los procesos contextuales desde la parte individual, porque esto es
lleva o conlleva procesos psicológicos individuales, pero también hay una cosa que se conoce como la psicología organizacional y hay otra cosa que tiene que ver con la psicología colectiva, que son elementos que se estudian en distintas partes del mundo para entender en qué momento efectivamente se rompe algo que se conoce a nivel internacional como la desconexión moral. O sea, en qué momento la persona se desconecta de lo humano y empieza a ejercer una clase de violencia que pues no se tenía vista o prevista. Sin embargo, aquí el concepto que quiero abordar yo un poquito más tiene que ver con la paz. ¿Y por qué lo digo? Porque la paz no se limita a la ausencia de violencia. Estudiar la violencia es fundamental y hay que entender que definitivamente hay académicos, expertas y expertos dedicados y enfocados a estudiar cómo suceden estos procesos de paz. Ojo, no solamente a nivel local, también es importante entenderlo. Estos procesos ocurren a nivel local, luego nos subimos a nivel regional, a nivel nacional y ocurren procesos entre naciones. Porque eso mismo, esa misma desconexión, por ejemplo, moral, puede suceder cuando pues, simplemente un país avienta una bomba atómica a otro país y en un mismo golpe mueren 50,000 personas. ¿En qué momento perdimos ese contacto y esa conexión con lo humano para permitir que una bomba mate a 50,000 personas, ¿no? Entonces son distintos niveles que tienen que ver con la violencia y, por supuesto, la ausencia de violencia es necesaria y ausencia de violencias. Están las violencias verticales, están las violencias horizontales, por ejemplo, entre grupos étnicos, violencias horizontales entre grupos religiosos, violencias, por ejemplo, todas las violencias de género, las violencias domésticas, en fin, están todos los procesos y temas de violencia, pero la paz no se limita a la ausencia de violencia. La ausencia de violencia compone lo que se conoce como la paz negativa, es decir, eso que no debe haber para que haya paz. Por eso decimos no violencia. No violencia nos explica lo que no, eso en lo que no consiste la paz. Bien, ¿en qué cosas sí consiste la paz? Eso es lo que se entiende como la paz positiva. La paz positiva son esos factores que sí constituyen la relación, esa relación que entendemos como paz entre los seres humanos, paz entre las sociedades, paz entre los grupos distintos, paz entre las naciones. Y aquí lo importante de entender que la violencia y la paz no necesariamente forman parte de una misma moneda, tiene que ver mucho con cómo, por ejemplo, a los internacionalistas nos educan, ¿no? Nosotros estudiamos libros enteros que se llaman 300 años de guerra y paz, asumiendo que cuando no hay guerra se llama paz y por lo tanto, cuando hay paz, la paz consiste en que no haya guerra. Entonces yo firmo un tratado que pone fin a una guerra y automáticamente estoy en paz. Y ese es justamente el concepto que necesita complejizarse. ¿Por qué? Porque la paz contiene muchos elementos más. Ahora mismo Héctor ponía énfasis en uno de ellos. Solo se los dejo aquí en la mesa para que lo entendamos, porque es uno de los temas en los que más hemos dedicado estudios al respecto de México. El miedo a la violencia. Es decir, no es lo mismo la violencia material cometida que el fenómeno psicológico conocido como miedo y el terror o el terror colectivo o el miedo que ocasiona el hecho de tener contacto ya no solamente con la violencia misma, sino, por ejemplo, con la narrativa de la violencia. No vi un evento violento, alguien me lo contó, o bien tuve contacto con una imagen o con un video, de manera tal que ustedes pueden ver un evento de violencia ocurrido en sitios muy lejanos en el planeta y a pesar de ello tener efectos psicosociales. Cuando uno tiene esta serie de efectos psicosociales que generan estrés, nosotros, por ejemplo, en México tenemos medidos los niveles de estrés postraumático ocasionados o asociados a la violencia que vivimos desde 2011 y en adelante. En esa medida no estamos en paz, incluso si
las cifras nos muestran menos homicidios, menos secuestros, menos delitos, menos violencia doméstica. Si prevalece el sentimiento de miedo, todavía no estamos en paz. Por lo tanto, así como hay que combatir la violencia, hay que combatir el miedo a la violencia y es necesario producir acciones que fomenten el bienestar social. Aquí, hablando de temas de barrio, por ejemplo, los famosos estudios conocidos como los broken windows, ¿no? Aquellos estudios que decían que en la medida en que los barrios se embellecen, en esa medida se puede reducir el delito cometido en determinados barrios. Y luego, los estudios posteriores mostraron que no es así, que no en todos los casos sucedía. A veces los barrios se embellecen, se componen, como dicen, los vidrios rotos, se restaura el pavimento, se embellece en general el barrio y sin embargo los delitos no se reducen. Bien, es correcto. Sin embargo, lo que sí ocurre es que el sentimiento de bienestar de las personas se incrementa y eso forma parte de la construcción de paz, porque la paz tiene que ver, la ausencia de paz tiene que ver con aquello que nos separa, con aquello que nos distancia, ¿no? ¿Cómo entender los temas de paz negativa y paz positiva? Déjenme ponerles un ejemplo internacional que me parece a mí enormemente elocuente y además es un tema de absoluta actualidad. No sé si ustedes conozcan el caso de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte vivió un conflicto violento entre grupos católicos y grupos protestantes durante muchas décadas. Se consigue un acuerdo de paz que se conoce como el Good Friday Agreement o el Acuerdo del Viernes Santo. Y gracias a eso, pues, se genera una amnistía, se da representación política a distintos grupos, en fin, se produce un acuerdo que digamos de paz. Y se establece para que no haya violencia los llamados muros de paz. Entonces ustedes pueden ir por Belfast y van a encontrar que es una ciudad llena de murallas. Los muros dividen a las comunidades protestantes de católicas. Esto lo conoce Galton como la paz disociativa, o sea, una paz que separa, porque estaban en conflicto, entonces separamos a las partes, establecemos un muro entre ellas y vamos a encontrar que en Irlanda del Norte hay 109 muros llamados muros de paz. Efectivamente, los muros reducen la violencia, por supuesto. Sin embargo, lo que los estudios posteriores encuentran es que aproximadamente 3/4 partes de la población de protestantes y de católicos nunca en su vida han tenido contacto los unos con los otros. ¿Y esto qué implica? Esto implica que dejo de tener contacto con el otro y solo tengo contacto con la narrativa del otro, con lo que me cuentan acerca del otro. Y en la narrativa siempre nosotros somos los buenos, los otros son los malos, y siempre nosotros somos los que teníamos la razón en la historia y los otros no. Y entonces se empieza a generar una disociación social entre estos dos grupos que hacen que incube un conflicto a pesar de que no se esté manifestando en la vida real. Y esto de separar a las partes mediante paz asociativa puede ser útil en cierto momento, pero no lo es en el largo plazo. Y el conflicto reemerge. Ahora mismo estamos viviendo manifestaciones violentas. Ahora mismo quiere decir 2021. Estamos viendo manifestaciones violentas relacionadas con este conflicto, relacionadas con temas de heridas añejas, de agravios que nunca realmente sanan, porque no se produce eso otro que Galton llama la paz asociativa, es decir, esta relación de paz producida por la asociación de los sujetos, no por la separación de los sujetos. Entonces, nuevamente, paz negativa consiste en ausencia de violencia y ausencia de miedo a la violencia. Paz positiva, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, es conocida como todas aquellas actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen a las sociedades pacíficas. Es aquello de lo que la paz sí se compone, porque el estudio de la paz no se puede limitar al estudio de la violencia. Para estudiar la paz hay que estudiar las sociedades que están en paz,
cuáles son los factores que promueven esa paz y cuáles son los factores que sostienen a esa paz. Y hay un chorro de cosas. O sea, uno de los elementos o de las enseñanzas más importantes de este tipo de estudios es precisamente el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico lo que nos dice es que existe un todo compuesto por distintas partes, estas partes interactúan entre sí y en la medida en que una parte está mal, puede jalar a otra parte, que puede jalar a otra parte, lo cual puede hacer que el sistema se desplome. Y esto es muy medido a nivel internacional. Y déjenme ponerles unos ejemplos, muy relacionados, por supuesto, con lo que decía Marce hace rato, con lo que decía Héctor hace rato. Se estudian fenómenos como, por ejemplo, la desigualdad socioeconómica y posteriormente, mucho más acá en el tiempo, las desigualdades horizontales. El Banco Mundial lanza un estudio que publica en el año 2000 que estudia algo así como 60 países a lo largo de 30 años, lo que produce una verdadera masa de datos muy importante y a lo largo de mucho tiempo. Y la conclusión es inequívoca. A mayor desigualdad socioeconómica, mayor crimen violento se comete en las sociedades. La correlación es elevadísima y además en el estudio del año 2000 se muestra cómo se trata una correlación de causalidad. No son fenómenos que casualmente se encuentran correlacionados, sino que existe una causalidad de desigualdad entre la desigualdad y la comisión de crímenes violentos, específicamente la desigualdad. En cuanto a lo que decías hace rato, Paola, por ejemplo, en cuanto al tema de la pobreza, lo que te diría Johan Galtung es que la pobreza no necesariamente es causa de violencia, a veces sí, a veces no. La pobreza es violencia desde las estructuras, es violencia estructural. Es decir, la violencia, esta relación de agresión o a relación, una relación que produce vulnerabilidad de una parte con la otra, producida desde las estructuras del sistema. Y en esa medida la violencia estructural no necesariamente se va a manifestar en violencia directa o en violencia visible, sino que es otra parte de la violencia. Por lo tanto, construir paz implica generar estructuras que reduzcan estos niveles de desigualdad, que reduzcan los niveles de pobreza, por supuesto, porque reduzcan niveles de desigualdad. Construir paz implica generar estructuras, instituciones que reduzcan los niveles de corrupción también, otro de los factores que se correlacionan altamente con la violencia. Otros elementos más, como por ejemplo derechos políticos, derechos humanos, derechos sociales. Construir paz supone construir y sostener y crear instituciones para que sostengan esos derechos políticos, humanos, esos derechos sociales. Por supuesto, la cohesión social, que aunque dice Ricardo que quizás en cierto momento se encuentre trillada, no lo es, porque en la medida en que los lazos de cohesión social se fortalecen, lo cual también se puede medir de muy distintas formas, en esa medida tenemos factores que construyen la paz. Todo aquello que produce integración social, todo aquello que produce asociación y que fortalece que esa asociación social se sostenga, son factores que construyen la paz. Y podemos hablar a nivel internacional, como lo hacemos nosotros desde los estudios que tomamos, o sea, a diferencia, por ejemplo, de crear un tratado que ponga fin a una guerra, se generan lazos de asociación, lazos que van desde lo comercial hasta lo cultural entre distintas sociedades, hasta generar incluso mecanismos, por ejemplo, de resolución de conflictos de maneras pacíficas. Porque, como bien lo decía Marce, los conflictos van a existir en la sociedad, pero ¿cómo los procesamos? Los podemos procesar de formas violentas si eso es lo que lo que vemos en el entorno y lo que se genera en el entorno y hacia donde se inclina el tipo de comportamientos en torno a los cuales estamos viviendo todos los días,
O bien los conflictos se pueden procesar de manera pacífica y sobre todo si se trata de la construcción de pilares sólidos de paz, tendríamos que tener instituciones sociales que sean capaces de dirimir esos conflictos de formas pacíficas y acompañado, por supuesto, por toda la otra serie de factores que estoy mencionando, ¿no? Entonces, cuando una sociedad fortalece su capital humano, fortalece su educación, fortalece su salud, fortalece los lazos de cohesión social. Por ejemplo, el libre flujo de información, o sea, tenemos un libre flujo de información y se respetan los derechos sociales, económicos, etcétera. En esa medida, las sociedades van a tender más hacia un estado de paz. En la medida en que esos factores se encuentran ausentes, vamos a encontrar que efectivamente esas sociedades van a tener menores niveles de paz. Ahora, decía yo, ¿cómo se construye todo eso? Pues a nivel internacional tenemos instituciones, tenemos mecanismos y tenemos acciones que han funcionado. A nivel nacional, a nivel local, tenemos mucha tarea que hacer en un país como México, porque si ustedes revisan todos estos pilares de paz, pues vamos a encontrar que estamos bastante mal en toda esas, en la mayor parte, por lo menos, de esa serie de mediciones y en esa serie de factores. ¿En qué momento se rompió o en qué momento entramos a los niveles de violencia que estamos viviendo? Pues son preguntas excelentes que nos tenemos que hacer, pero del mismo modo tenemos que preguntarnos cómo se construye. Nuevamente no, porque son factores que no hemos construido. ¿Cómo se construyen las relaciones de paz desde la raíz? Y aquí, nuevamente, va desde la acción muy local, desde la participación vecinal, desde la labor de las escuelas, de la academia, de los medios de comunicación, del sector público en sus 3 niveles de gobierno, el poder judicial, el poder legislativo, desde grupos empresariales hasta organizaciones civiles, organizaciones sociales, organizaciones religiosas, cada quien trabajando en la medida en que cada quien puede para ir fortaleciendo estos factores y estos elementos que estamos denominando como factores o pilares de paz positiva. Todo aquello que fortalece la integración social, la interacción social. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo muy claro. Uno de los elementos que profundiza las relaciones de odio en las sociedades y las relaciones conflictivas tiene que ver con la formación y mantenimiento de prejuicios y estereotipos. Entre más estereotipos y más prejuicios existen en una sociedad, se producen actitudes, comportamientos basados en el prejuicio que posteriormente se pueden traducir en discriminación y posteriormente se pueden traducir en violencia directa o violencia visible en contra de determinados grupos sociales. Construir paz implica, por lo tanto, romper esos prejuicios y romper esos estereotipos. ¿Cómo se rompen esos prejuicios y esos estereotipos? Gordon Allport nos da algunas claves. El contacto es la cura del prejuicio y del estereotipo. En la medida en que nuestras sociedades promuevan el contacto entre grupos sociales y la comunicación y la interacción entre distintos grupos sociales, los estereotipos y los prejuicios se van rompiendo. Entonces aquí lo que nos tenemos que preguntar, y a lo largo de todo esta clínica tan interesante que ha puesto ahí el Centro Cultural y la UNAM, en qué medida el barrio juega un papel importante en la posibilidad de generar contacto, pero no solo eso, sino en qué medida tenemos una ciudad segregada en distintas zonas que en su vida tienen contacto con otras. Tal vez en México, en la Ciudad de México, no tenemos estos muros de paz como en Irlanda, tal vez no tenemos los muros, pero sí tenemos una segregación que impide el contacto entre los distintos grupos sociales que habitan nuestra ciudad. ¿En qué medida es posible desde los barrios, desde las colonias, desde lo local, fortalecer estas relaciones de contacto? Todos esos son elementos
que tienen que ver con la construcción de paz. Desde ahí hasta, estrategias de prevención, no solo estrategias de prevención de violencia, estrategias de prevención psicosocial, es decir, estrategias que nos ayuden a entender cómo se produce el miedo y una vez que se produce el miedo, cómo combates ese miedo, cuáles son las formas de prevenir los efectos psicosociales a raíz de la violencia, estrategias de prevención psicosocial, estrategias de intervención psicosocial, estrategias de postvención psicosocial, muy desde barrio, muy desde las familias, muy desde los grupos sociales, organizaciones civiles, muy desde la raíz. Por ahí lo dejaría yo en este momento y pues simplemente aportar estos otros elementos de construcción de paz positiva, además, por supuesto, de la necesidad de reducir los niveles de violencia que vivimos. Muchas gracias. Uy, espectacular, Mauricio, la verdad. Me asombra muchísimo todo lo que dices y a la vez, pues me deja un poco esperanzada porque parece que todo lo que estamos haciendo va en sentido contrario, ¿no? A la construcción de paz. Un poco la idea que planteas de que la ausencia de violencia no significa paz. Me parece que estamos haciendo todo en México para llegar utópicamente a esa ausencia de violencia que mucho ayudará, pero que ni siquiera me parece que sea el camino, pero todo es punitivismo, todo es militares, todo es armas, ¿no? Para acabar con la violencia, pero no estamos construyendo la paz. No solo no estamos construyendo la paz, sino creo que estos estereotipos de los que nos hablas, ¿no? De nos estamos alejando, hay menos contacto entre nosotros, no nos acercamos, estamos pensando que la pobreza es la única forma o sea, la principal forma de violencia, pero estamos hablando ya de quitar otras instituciones que también están en nuestra incipiente democracia generando estos puentes, ¿no? Para hablar, para acercarnos los unos a los otros y pues me da como un poco de angustia, me da esperanza ahorita, pero también angustia ver que estamos caminando en sentido contrario. Y pues un poco teniendo yo este lujo de panelistas aquí para iniciar nuestra clínica, me gustaría salir con una pregunta que un poco combina lo que los tres nos han dicho de distinta manera. ¿Cómo harían? ¿Qué se les ocurre? Yo sé que no necesariamente son especialistas en lo que les voy a decir, porque no creo que haya especialistas. Creo que esto es un ejercicio de imaginación entre la violencia y las ideas de paz que acaba de decir Mauricio. Para saltar la brecha, para poder acercarnos, a lo mejor desde la cultura puede ser una salida, pero ¿cómo haces para cuando la violencia es tal, como la que acaba de decir Héctor, o sea, cuando hay descabezados, cuando hay muertos, para incidir en esa violencia? O sea, en esa que es la que es la que está alrededor de los barrios de Tlatelolco, pero que está en muchísimos barrios de la ciudad. Cuando los jóvenes tienen esos referentes, un poco como decía Marcela al principio, ¿no? O sea, cuando crecen un poco en estos contextos, ¿qué hacemos? O sea, con qué llegas ahí? ¿Con qué propuesta? ¿Con qué perspectiva llegas ahí a tratar de cambiar el rumbo? Entonces, bueno, me iniciaré con esa y después voy con las que van colocando las y los jóvenes en nuestro Facebook Live. No sé quién quiera aventarse el tirito de contestar. Pues, bueno, comienzo. Yo creo que ese tipo de violencia es la más extrema, ¿no? Y que, digamos, por el horror que genera, es lo que más atrae la atención, pero no es que sea generalizada por todos lados, en todo momento, ¿no? Afortunadamente no es así. Lo cierto es que son referentes con los que han crecido y en los que han sido socializados los jóvenes ahora, desde que eran niños, ¿no? Aun cuando no lo ven en sus propios barrios, digamos, en la televisión está, en las conversaciones, en la casa, ¿no? En estas maneras de proteger o de prevenir que les sucedan cosas, está en el ambiente y es algo que difícilmente se puede, digamos, resolver con una sola política de atención o de prevención, ¿no? Sino que tiene que ver, digamos, con condiciones materiales, con condiciones estructurales, pero también con una dimensión cultural, ¿no? De cuáles van siendo nuestros referentes de socialización,
qué tipo de subjetividades se van construyendo a partir de estos entornos, ¿no? Que desafortunadamente son los que están presentes, digamos, quizás mi labor como socióloga me lleva a hablar de lo que hay, de lo que es, y no necesariamente de lo que debería ser o de lo que quisiéramos que fuera, ¿no? Y por eso la propuesta de comprender cómo es que opera y cómo es que va adquiriendo sentido la violencia como una manera más de relacionarse, de relacionarnos unos con otros. No quisiéramos que fuera así, por supuesto, nadie está diciendo que ese sea el ideal, pero si no entendemos cómo opera, si no entendemos cómo que es significada por la gente que la vive cotidianamente, pues difícilmente podremos entender entonces o pensar o imaginar otras maneras también de relacionarnos, ¿no? Con otras estrategias y además sin considerar las propias voces y experiencias de la gente que está dentro de esos entornos, ¿no? Si vienen de afuera, si vienen de la academia, si vienen de actores que no lo han vivido, no lo comparten y no comprenden bien a bien sus significados, yo creo que saltar esta idea de que hay que resolver, pues nos impide comprender y la labor en términos académicos y en términos de lo que me tocó a mí compartirles es justamente este afán de comprensión, más allá de dictar soluciones o respuestas que puedan sacarnos de esta situación, ¿no? Entonces, lo dejo para que lo podamos seguir comentando entre todos, discutiendo, pero desde esta perspectiva académica y comprensiva, pues esa sería la posición. Mauricio, Héctor, ¿les gustaría comentar algo? Mauricio. Mira, un poco también por el campo del que yo procedo, específicamente, pues me toca estudiar, además todos los días, porque esa es parte de lo que nosotros hacemos, distintos tipos de conflictos armados, violentos, incluso más violentos de lo que vemos aquí. Para nosotros pareciera que no, lamentablemente sí, efectivamente, muchos procesos de violencia en distintas partes del globo, y lo que nosotros hacemos es que vamos cachando todo el tiempo, porque es parte del monitoreo que hacemos en nuestro centro de investigación. Nosotros vamos cachando todos los papers que van publicando desde organizaciones que son puramente académicas hasta organizaciones que combinan la académica con la práctica, y vamos agarrando esos distintos papers y tratar de ver en qué medida tienen algo que aportar o tienen algo que enseñar. Claro, en el entendido de que lo que sucede en México, podríamos decir, es verdaderamente único, ¿no? O sea, es un conflicto muy, muy, muy particular el que tenemos acá. No obstante, sí hay muchas acciones que pueden ser aterrizadas y aterrizables a partir de lo que nosotros hemos visto que funciona en distintas sociedades que han entrado en procesos de violencia enormes. Entonces, digo, y hay muchísimo, ¿no? Podríamos casi hacer una plática al respecto y tratar de ver en qué medida eso se puede adaptar o no. Yo les comparto un par de cosas que nosotros hemos hecho acá, incluso en México. Nosotros estudiamos, por ejemplo, el rol de las mujeres en su participación en distintos conflictos como sujetos y como agentes en la construcción de paz de distintos conflictos, y detectamos algunos elementos comunes que hemos venido acá recomendando, y tienen que ver mucho con la labor comunitaria, la participación, su rol dentro de las distintas comunidades, no porque tengan, no es una visión esencialista en el sentido de que sean naturalmente distintas, no por ahí, sino desde la perspectiva de que viven el conflicto desde una perspectiva que es diferente a la que están viviendo los hombres en distintas partes del globo. Y en esa medida su perspectiva termina por aportar grandes cosas a distintos conflictos de países, repito, de los países más violentos del mundo.
como por ejemplo Irak o Afganistán o Siria, ¿no? Entonces, la participación comunitaria, la participación de distintas organizaciones y grupos sociales, por ejemplo, en los procesos de radicalización. O sea, cuando las sociedades están detectando que hay grupos de esa sociedad que están entrando en estos procesos de radicalización, se detecta cuáles son los pasos previos para tratar de impedir que el proceso psicológico siga avanzando. ¿Quién hace eso? Se hace en colaboración desde las escuelas, los grupos de organizaciones sociales, las familias, en fin, son herramientas muy de comunidad, muy de base, más allá de que, por supuesto, las políticas públicas más en lo alto, tienen que ayudar a construir condiciones materiales distintas, condiciones donde sí se generen oportunidades, condiciones donde se reduzcan las distintas desigualdades, condiciones, por ejemplo, para reducir la corrupción. En fin, más allá de esa parte muy de la política pública, hay acciones desde las comunidades, desde lo local, que muestran un enorme grado de eficacia en distintos casos internacionales. No te escuchas. Ya di la fórmula para la paz y no me oyeron. Muchísimas gracias, Mauricio. Tenemos aquí ya algunas preguntas que nos han estado llegando. Si están de acuerdo, leo un par, para que las podamos ir abordando. Denise pregunta, ¿el miedo paraliza, destruye, enfría el alma? Mauricio, ¿existen experiencias de procesos de prevención con niñas y niños para que el miedo no paralice sus vidas? Y supongo que va para Mauricio, pero también quien quiera contestarlas. También hay otra pregunta que me parece importante. ¿Consideras que los medios contribuyen en buena medida a este miedo contagiado, como lo llamaste? Y creo que aquí también Héctor nos puede dar una luz, ¿no? O sea, como la responsabilidad mediática entre la información, pero también entre la percepción social que tenemos de la violencia que estamos viviendo. Y voy a leer una pregunta más y si quieren con eso hacemos una primera ronda de respuestas. La marginación y la pobreza como agentes de clima de desesperanza siempre han sido parte de este caldo de cultivo violento. Personalmente el rap y las artes me acercaron de nuevo a la escuela y me fueron separando de ese entorno, aunque vivo donde siempre. Bueno, este es más un comentario que va muy ligado a lo que mencionaba Mauricio de cómo puedes acercarte a ciertos grupos con ciertos factores de protección, como lo pueden ser el arte y la cultura, desde luego. Entonces, bueno, dejo estas dos preguntas que nos hicieron abiertas a quien quiera contestar. Héctor, ¿quieres tú empezar? No, sí, pero quería hacer un comentario acerca de la violencia extrema y se puede relacionar tal vez con la manera en que la han estado cubriendo los medios. En tiempos del nazismo hubo una periodista alemana, y he olvidado su nombre, que se dedicó a entrevistar a la gente sin decirle que era lo que quería hacer, sobre lo que estaba soñando, sobre sus sueños en tiempos de los nazis. Y armó un libro de puros sueños. Esos sueños revelaban una herida interior que era inocultable. Por ejemplo, había una familia que platicaba de noche y una de las integrantes soñó que la estufa oía todo y que llegaban los nazis a revisar y al destapar la estufa empezaba a aventar las voces. Con esto quiero decir que después de todos estos años de bombardeo, de descabezados, de encobijados, de ejecutados, etcétera, tenemos una herida interior que no estamos atendiendo, que nadie está atendiendo, porque nos hemos dedicado a contar muertos y hemos dejado de lado a quienes estamos presenciando o atestiguando lo que ha pasado en este país desde hace muchos años, porque la primera vez que la palabra narco llegó a la primera plana fue en los 80s con lo de Caro Quintero.
y desde entonces formó parte de la vida cotidiana. Y hablamos de narcoarquitectura, narcocorrido, narcopolítica, etcétera. Pero fue invadiéndolo todo esta violencia y pues si alguien tenía 5 años cuando empezó la llamada guerra contra el narco y hoy tiene 20, nosotros desconocemos qué mexicano es ese, qué tipo de persona es, de qué profundidad es su herida. Y no atendemos lo que vendría siendo pues la dimensión moral o la dimensión del mal, lo que nos ha llevado a esta violencia extrema, en dónde estaba guardada. ¿Por qué no solamente basta con matar, sino aparte hay que despedazar, hay que sobajar, hay que grabarlos, hay que difundirlos, hay que crear meterse en medio de toda esta locura desmedida? Yo tuve oportunidad, no sé si recuerdan al pozolero del cártel de los Arellano allá en Tijuana. Tuve oportunidad de ir al lugar donde desaparecían los cuerpos que le llevaban, y era pues como el castillo de Drácula allá en los cerros de Tijuana, con tambos de ácido, instrumentos para descuartizar, etcétera. Yo sentí que estaba tocando el corazón del mal, y él decía: yo no hice nada, pues me los llevaban ya muertos, yo nada más los despedazaba, pero ya no tenían vida, no hice absolutamente nada. Bueno, y el hecho es que hoy está libre, ya salió. Y esto creo que ilustra el proceso de deshumanización en el que se metió el país, el mismo hecho de que los cuerpos sirvan como boletines de prensa de los cárteles, ¿no? Dejan el cuerpo con un mensaje, como una comunicación para aterrorizar a los otros y para aterrorizar a la gente. Entonces, yo creo que esta violencia extrema sí está extendida a niveles que no imaginamos. Tenemos hoy en el país zonas que están en llamas, ciudades que están en llamas con niveles de homicidios, de ejecuciones y de feminicidios que no se habían visto jamás. Estados enteros y ciudades enteras en esta circunstancia. Y también tenemos zonas silenciadas. Hay zonas de México en las que no sabemos lo que está pasando. La violencia ha alcanzado tal punto que pues desaparecieron los medios y desapareció la comunicación de lo que está ocurriendo allí. Estamos viviendo un drama. Las últimas hallazgos del INEGI es pues que hay estados que perdieron hasta el 5% de su población de un censo al otro por la violencia, de gente que se movió, migración, no se fue a Estados Unidos, migración interna, se fueron a otras ciudades, se alejaron de los lugares que están en llamas. Y efectivamente yo creo que durante los últimos 15 años esto se ha querido remediar mediante la militarización y más militarización, y con la novedad de que ahora también hay dádivas y hay sermones como mecanismos de una supuesta construcción de paz que pues no se avisora, que no solamente no ha disminuido la violencia, no ha disminuido los niveles de violencia. Repito, estamos hoy, en 2021, en niveles históricos de homicidio y en niveles históricos de feminicidios en México. Entonces no se ve que haya una manera ya no de construir la paz, sino simplemente de parar este frenesí que ya contagió de una manera como una epidemia a los mexicanos. A mí de verdad me pregunto dónde teníamos guardado ese horror, de dónde nos salió, cómo fue que estalló, que en todos los rincones del país estamos viendo escenas semejantes. Y dónde, o sea, no solamente dónde lo teníamos guardado, sino cómo lo volvemos a guardar, ¿no? Es creo que la pregunta que a mí más me vuelve loca. Marcela, Mauricio, no sé si quieran intervenir. Marce, por favor. Adelante, pues si hay otros comentarios, yo creo que vamos en el mismo sentido. Adelante, Mauricio.
Déjame nada más comentar, si quieres, acerca de una pregunta que me hicieron. Efectivamente, miren, el año pasado publicamos un libro, hace 2 años fue en inglés, el año pasado lo publicamos en español, se llama Miedo y Construcción de Paz en México, que es realmente nuestros estudios sobre miedo, un poco relacionado con lo que dices, Héctor, partiendo de todos los estudios de terrorismo a nivel global, porque efectivamente... Tengo un doctorado con una especialización en terrorismo. Me han preguntado desde el 2010-2011 si lo que se vive en México es violencia terrorista o tiene que ver o no tiene que ver. Hay mucha discusión al respecto, no me voy a meter en ello. Lo que sí les puedo decir es que lo que sí detectamos es que los efectos psicosociales producidos por la violencia que tenemos medidos desde 2011 en adelante son muy similares a aquellos sitios donde se enfrentan conflictos violentos de otros tipos o donde se vive violencia terrorista, como por ejemplo en Afganistán, en Irak. Entonces, el resultado, digamos, psicosocial es muy similar y el miedo es muy delicado. El miedo es muy, muy complejo porque entre más miedo tiene una sociedad, esa sociedad, de acuerdo con la investigación, más tiende a elegir opciones de mano dura, menos favorece los derechos humanos, menos favorece los procesos de paz. O sea, sentimos nuestra seguridad vulnerada y decimos, hagan lo que tengan que hacer, pero a mí regrésenme mi seguridad. Y entonces vemos que eso se genera, se produce en círculos que se reproducen los unos a los otros. Entonces, efectivamente, el combate al miedo es fundamental. Me preguntaban, ¿hay estrategias? Sí, con niños y demás. En el capítulo 4 tenemos todo un desarrollo de estudios de efectos psicosociales y cuáles son las estrategias que se han implementado en distintas partes del mundo para ello. Aquí muy brevemente decir que existen estrategias de prevención psicosocial y esto tiene que ver con protocolos que las sociedades vamos diseñando. Piensen, por ejemplo, en los protocolos que tenemos para temas como los temblores o para desastres naturales. O sea, tenemos una parte de la sociedad que se activa y que sabe cuáles son los pasos a seguir a pesar de que está ocurriendo un evento tan delicado y tan complicado como puede suceder, como puede ser un temblor. Entonces existen estrategias de prevención psicosocial, de intervención en donde participan distintos actores de la sociedad para tratar de mitigar los posibles efectos psicosociales y retornar a la sociedad a la normalidad. Entonces, si vivimos, por ejemplo, en un entorno donde pueda haber una balacera o donde pueda haber una explosión o donde pueda haber un secuestro o un secuestro colectivo, ¿cuáles son las acciones que tiene que hacer la sociedad bajo esas circunstancias? No para detener el secuestro, porque esa no es nuestra labor, sino para mitigar los posibles efectos psicosociales que ocurren. Y esto abarca a padres y madres de familia, abarca niñas, niños, abarca maestras, maestros, abarca universidades y abarca también a los medios de comunicación. Ahí mismo en el libro nosotros llevamos a cabo un estudio, primero cualitativo y ahora lo publicamos el año pasado, cuantitativo, un estudio sobre el tema de los medios de comunicación y la violencia, porque efectivamente parte de lo que encontramos en todo lo que fuimos investigando es que el rol de los medios, así como sucede de manera internacional, el rol de los medios en la reproducción de violencia es enorme y los medios no saben muy bien cómo resolver a lo que aparentemente es una dicotomía o un dilema cuando no lo es. O sea, nosotros hemos tenido también talleres con periodistas, por ejemplo, para abordar este tipo de temas y escuchar cuáles son las problemáticas que se viven, pero sí hay una realidad. Hay una serie de efectos psicosociales. Tenemos, por ejemplo, niveles de PTSD muy elevados asociados con exposición mediática. Esto significa que mientras más estamos conectados a medios de comunicación y redes sociales, más posibilidades tenemos de tener desorden por estrés postraumático. Y esto pues tiene que atenderse y forma parte pues de todo este complejo que estamos viviendo. Totalmente. Marcela, ¿tú quisieras abonar algo? Efectivamente coincido con ambos en que hay subjetividades que desconocemos, ¿no? Se han venido construyendo un tipo de subjetividad que no estamos atendiendo y que sí
es necesario, es urgente pensar en estrategias. Ya Mauricio nos ha compartido varios de sus trabajos, de su experiencia, pero pensar en estrategias de acercamiento precisamente con las comunidades, con las poblaciones, con los niños, las niñas, los jóvenes. Esto que está haciendo el Centro Cultural Tlatelolco puede ser un ejemplo también, ¿no?, de acercamiento y de estrategias, digamos, para ofrecer otras posibilidades de vida, ¿no?, de desarrollo, de entretenimiento. Lo que sí me parece fundamental es no dejar de lado o no dejar de atender la dimensión estatal, ¿no? Es decir, hay responsables de garantizar la seguridad, la tranquilidad de la población, de garantizar justicia y no impunidad, ¿no? Hay instituciones responsables de ello y que desde hace mucho, no es privativo de este solo gobierno, desde hace muchas décadas no solo no han hecho su trabajo, sino que han fomentado que la situación esté como está ahora, ¿no? Y me parecería injusto responsabilizar únicamente a las comunidades, a los padres que pueden ser violentos o no, a las familias, sin vincularlo con esta dimensión mucho más amplia, más estructural, que nos permite entender cómo es que se colocan o en qué situación de desamparo, ¿no?, está buena parte de la población, y cómo es que echan mano de la violencia con el fin de autoprotegerse, porque no hay otros referentes de seguridad, no hay otros referentes de protección, ¿no? Entonces, si no comprendemos esto como un fenómeno mucho más amplio, más complejo, que nos permite entonces acercarnos a entender qué es lo que se vive cotidianamente, pues podemos caer en el riesgo justamente de solo adjudicar o estigmatizar a ciertas poblaciones, a ciertos barrios, a ciertos grupos, ¿no?, sin entender su vinculación con las otras dimensiones. Sí, totalmente, Marcela. Yo pienso que es muy importante asumir la responsabilidad todos en la violencia, desde todos los lugares, ¿no? Supongo que la academia también, en las universidades tenemos mucha responsabilidad también en hacer procesos, en acercarnos, en empezar a hacer cosas que trasciendan los libros o los papers y empecemos a trabajar también en los territorios buscando diálogos y soluciones, pero pues también los medios de comunicación tienen muchísimo que hacer, el gobierno, las familias, pero creo que siempre socialmente es como siempre son otros los que tienen que hacer algo, ¿no? Y no pensamos que nosotros en lo individual, a lo que nos dediquemos en la vida, somos parte de esta violencia y la reproducimos todo el tiempo, o la justificamos, o ni siquiera nos ponemos a pensarla y entonces solo decimos cárcel y militares, ¿no? O sea, no enfrentamos nuestro miedo, como un poco decía Héctor y Mauricio hace un momento, ¿no? O sea, como somos incapaces, tenemos miedo y cada vez tenemos más y entonces no lo enfrentamos y nos vamos a la respuesta rápida que es como más violencia. Y un poco a lo que aspiramos con esta primera clínica es que las personas que se inscribieron aquí se acerquen a las comunidades, podamos entender un diálogo. Nosotros no vamos a llegar con fórmulas de paz, supongo que se construyen, que son comunitarias, tengo esa intuición, pero sí a dar algunas herramientas para que podamos lograr esto. Entonces, pues a mí me gustaría ya cerrar, 10 minutos de cerrar, me gustaría cerrar con una última intervención de todos ustedes. Me gustaría que le dijeran algo a las chavos que se inscribieron a este primer grupo es un laboratorio de paz, nos puede salir bien, nos puede salir mal, algunas cosas nos saldrán bien, otras mal, otras tendremos que replantearlas, pero la idea es como justo eso, ir compartiendo conocimiento y acercarnos, y ustedes son pues nuestros padrinos, que ojalá en otros momentos puedan acompañarnos en este laboratorio, y me encantaría que todos dijeran por favor un mensaje de cierre. Si quieren empezamos igual que al principio. Marcela, te agradecería que tomaras la palabra. Muchas gracias. Pues que me parece un gran esfuerzo de parte de la UNAM misma, ¿no?, y del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, invitar a que se involucren y se relacionen con las poblaciones de manera horizontal, justamente para entender cómo lo están viviendo, ¿no?, cuál es el sentido que adquiere la violencia en sus entornos, y pensar en conjunto en
distintas estrategias u otras posibilidades también para relacionarnos, ¿no? Efectivamente, la UNAM no está fuera de la responsabilidad, tenemos nuestras propias dinámicas de violencia, ¿no?, al interior de la propia universidad, y eso impacta directamente en la comunidad universitaria, en las estudiantes, en los estudiantes, y por supuesto que también tenemos responsabilidad de atenderla, y como bien decía, sin pensar que la violencia está en otro lado y que la culpa la tienen otros y la responsabilidad está en manos de otros, ¿no?, sino asumiendo cada quien nuestra responsabilidad y lo que podamos aportar en nuestros lugares, en nuestras posiciones. Entonces, repito, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de inaugurar este esfuerzo del laboratorio. Muchas gracias. Gracias, Héctor, tu turno. Habían hecho una pregunta por allí, una relacionada con el papel de los medios, de la prensa frente a estos entornos. Creo que es una pregunta central. Cuando estalló todo esto, ustedes recordarán que los periodistas y los medios no estamos preparados para nombrarlo, ni siquiera para definir qué era lo que estaba pasando. Ustedes recuerdan que los periódicos tomaron el lenguaje policíaco, el lenguaje de los narcotraficantes y lo reproducían, ¿no? Es que levantones, la plaza, se calentó la plaza, todo este lenguaje, pues porque no había manera todavía de poder definir o de poder describir lo que estaba sucediendo, ¿no? Un poquito recordar cuando sucedió lo del Holocausto, pues el Holocausto, la palabra Holocausto se usó en el New York Times en 1961, 62, es decir, muchísimos años después de que había ocurrido esto, y al nombrarla, cuando aparece la palabra ilumina todo, nos dice perfectamente, nos da una idea de lo que había sucedido. Los medios creo que estamos en ese proceso. Queda claro que el amarillismo a lo mejor vende ejemplares, pero no vende prestigio y no atrae credibilidad de los lectores. Creo que ese ha sido un proceso tremendo y está claro cuando hay periodistas que documentan, la posición del lector es completamente distinta a cuando aparece un periódico con un descabezado y un titular espeluznante, etcétera. Entonces creo que esa es una de las tareas que siguen estando todavía pendientes. Es una cosa que tiene que acompañar estos procesos, que tiene que acompañar la transformación de los medios o la comprensión de los medios necesariamente tiene que acompañar estos procesos, y es algo que tenemos que tener muy en la cabeza. Sí, muchísimas gracias, Héctor, toda la razón. Hay una pregunta que se nos quedó aquí en el tintero y que me gustaría abordar, particularmente porque es un tema al que yo dedico mucho de mi tiempo, que hace Denise y que dice: cuestionar el sistema punitivo que vivimos en México es cuestionar el sistema patriarcal, misógino y capitalista. Hay otras formas de hacer justicia. ¿Es la justicia restaurativa una oportunidad de caminar hacia la construcción de la paz? Y bueno, yo creo que estamos de acuerdo que sí. O sea, el movimiento feminista, hay muchas mujeres que estamos en el movimiento antipunitivo, que queremos buscar otras maneras, ¿no? Tenemos el 98% de personas que son víctimas porque lo que nos han dicho es que la única forma de justicia posible es la cárcel, y casi nadie llega a la cárcel, ¿no? Entonces, la gente sigue siendo perpetuamente víctima porque el sistema de justicia no responde a esa expectativa que, como has dicho, es patriarcal y es misógina, porque solo castiga a ciertos sectores por ciertos delitos. Y creo que en este movimiento en que las mujeres estamos ya ocupando lugares de poder en el legislativo, en el ejecutivo, en los medios de comunicación, en la academia, debemos de ir apuntalando con nuevas ideas a una nueva forma de justicia, porque pues todo este entramado de justicia punitiva, de justicia a través de las policías, de justicia a través de los militares, ha sido una institución de la violencia que han creado desde la perspectiva de los hombres para bien y para mal. Entonces creo que ahora que nosotras estamos ahí en el debate de una manera importante, podemos, como decía Mauricio hace rato, que platicaba un poco desde la perspectiva de género, él hablaba a nivel comunitario, pero creo que en todos los niveles cambiar estas narrativas y buscar, junto con los hombres, otra perspectiva distinta de construir paz. Bueno, esta es mi respuesta. Mauricio, si gustas cerrar con tu mensaje.
Digo, nada más para añadir justo lo que estás diciendo, acuérdense que pues también aquí nos toca la perspectiva internacional. Si ustedes revisan el índice de paz y seguridad de las mujeres publicado por la Universidad de Georgetown y por el Instituto de Oslo para la Paz, y nosotros hacemos ejercicios de correlación con el índice de paz positiva y con el índice global de paz publicados por el Instituto para la Economía y la Paz, los resultados son sorprendentes. Desde la perspectiva no solo de paz negativa, sino de paz positiva, o sea, cambiamos el switch. Mientras más derechos y oportunidades existen para las mujeres en una sociedad, más apertura existe para las mujeres en esa sociedad, esas son las sociedades menos violentas del globo también. Y no son casualidades. El índice, los invito a revisarlo, el índice de paz y seguridad de las mujeres publicado por Georgetown explica mucho por qué, o sea, por qué esos datos son así, en qué consiste y qué es lo que hay detrás. Entonces, no son temas menores, son temas fundamentales y tiene que ver mucho con esto que decíamos hace rato de las desigualdades horizontales. Yo me despido, pues básicamente con esta nota, o sea, entiendo que es demasiado abrumador hablar de todo esto y entiendo que uno voltea y dice, bueno, de veras, ¿por dónde empiezo? ¿O qué tengo que hacer? ¿O cómo debo trabajar yo en lo personal este cúmulo de información tan complicada, tan complicado que me están compartiendo? Y pues por supuesto que esa es la parte difícil. Y más nosotros que abordamos temas internacionales y todavía lo internacionalizamos más, pues se vuelve algo demasiado fuera de nuestras manos. Aquí hay que entender que hay que empezar por aquellas cosas que sí están en nuestras manos. Y está en nuestras manos hacer algo como lo que está haciendo el Centro Cultural Tlatelolco y la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es lo que está en nuestras manos, una clínica como estas, porque nos permite hablar de esto y nos permite comentarlo y nos permite mirar distintas perspectivas que no son iguales y que nos permiten abordar distintos ángulos de una problemática que es realmente compleja. Y esa es una forma de pensar, es una forma de empezar, hablarlo, comentarlo, platicarlo, esto que están haciendo ustedes, organizar esta clínica, participar en esta clínica y luego posteriormente darle seguimiento en acciones y en medidas que estén en nuestras manos. Completamente de acuerdo con Marce, de ninguna manera quitando responsabilidades a las autoridades y la responsabilidad que tiene que ver desde el sector público en sus tres dimensiones de gobierno y el poder legislativo y el poder judicial, y definitivamente hay mucho que hacer como país, pero lo que está en nuestras manos y lo que tenemos posibilidad es de empezar a dialogar estas cosas hoy, aquí y ahora, nombrarlas, darles sentido entre todos, no entre yo solito porque no puedo, o sea, necesitamos leer distintas perspectivas, escuchar distintas ópticas, dialogar entre nosotros y así con actividades como estas pues vamos creciendo. Por ahí un poco dejar esa nota, estamos haciendo lo correcto al estar aquí y no nos sintamos tan abrumados con todo lo que no podemos hacer, porque entonces también hay otro efecto psicosocial que es que caemos en la evasión o en la habituación y eso ya es bastante delicado. Sí, por favor, no se nos vaya a dar nadie de baja. Por ahí oigo mi muñeco, no sé por qué. Pero bueno, mil gracias a los tres. Yo quiero nada más decirles a las personas que nos siguieron o los compañeros que están inscritos, que después van a ver el video, que ahí ya pusimos en los comentarios un link donde pueden ustedes seguir los trabajos de Marcela. Héctor y Mauricio cotidianamente escriben en el Universal. Hay un texto de Mauricio que es espectacular, donde habla mucho de este tema de género. Lo publicaste yo creo que hace un año, donde mucho de lo que dijiste hoy, no sé si te acuerdas del nombre, pero esa columna es muy buena y tiene muy buenos referentes, pero bueno, pueden buscarlo con su nombre. ¿Te refieres a una que se llama Construcción de Paz con Perspectiva de Género? Construcción de Paz con Perspectiva de Género. Es muy buena columna, búsquenla. Y también hay un librazo, bueno, varios libros que ha escrito Héctor explicando las violencias, el género, cómo se ha generado todo lo que nos explicó, y están en varios de sus libros, muchos respecto a la Ciudad de México. También vamos a dejar los links aquí abajo para que puedan buscarlos.
y ampliar pues la bibliografía de lo que hablamos hoy. Y yo, bueno, les agradezco muchísimo a ustedes por estar con nosotros, por su participación, enormemente al equipo de trabajo del Centro Cultural Tlatelolco, a Tavo, que ha hecho posible la construcción de esta clínica, desde luego al equipo de comunicación que le ponen tanto amor a nuestros logos y a nuestros GIFs y a todas estas cosas que estamos haciendo. Muchas gracias, Dari, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Omar, muchas gracias, Moni, y también al equipo de mediación y de la UBA, a Magdala y a Jimena por todo el apoyo que nos han dado en la construcción de clínica que vamos a dar, a quienes van a participar en ella, a los alumnos, a los profesores, y pues a todos los que nos vieron, muchas gracias, y pues bueno, hagamos comunidad y vayamos construyendo juntos en el camino. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Marce. Gracias, Héctor. Un gusto compartir con ustedes. Bye, bye. Muy bien, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, Paula. Gracias, Paula.